Bienvenidos a la segunda temporada de Crea Urbe. Sé que estuvimos fuera un par de semanas, pero aunque siempre se dice lo mismo de que no hay mejor manera de empezar algo nuevo, yo sí creo realmente que no hay mejor manera de empezar la segunda temporada con este primer episodio. Y antes de dar la bienvenida a mi invitado de hoy, quiero recordarme de una anécdota que estaba pensando justamente hoy, que estaba diciendo cómo voy a introducirlo. Y es que lo conocí hace poco, casi un año. Estoy como a 2 meses de haber cumplido un año de conocer a nuestro invitado de hoy. Y recuerdo que cuando terminé la entrevista, lo primero que me dijo, espero que la segunda vez sea en Guatemala. Y genuinamente creo que es algo que uno dice y me parece curioso que genuinamente la segunda vez está haciendo en Guatemala. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a Tomás Cartagena, el CEO de Best Place to Live. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y como siempre nos acompaña también Braulio Palacios, editor de empresa. Gracias, María José. Bienvenidos todos. Obviamente, Tomás, bienvenido. Y bienvenido no solo a República, sino también a Guatemala. Sí, muchas gracias. La verdad, mira, esa anécdota, ahora que María José la dice, como que me acuerdo, pero sí, tenía muchas ganas, había escuchado mucho del país, había escuchado mucho del sector inmobiliario, que está muy fuerte, que hay mucho desarrollo de vivienda, así que desde mi rol de CEO de Best Place to Live, tenemos que estar presentes en los mercados en donde hay mucho desarrollo inmobiliario. ¿Y su primera impresión del país? La gente espectacular, ha sido muy cordial y de la ciudad he conocido poco, me he movido entre la zona 10, la zona 14, ahora zona 12, ha sido más o menos concentrado los movimientos, pero espero seguir conociendo. Perfecto. Y justamente yo quería empezar esta conversación y creo que lo iba a mencionar en la introducción, pero no quería dejar pasar la oportunidad de darte la bienvenida de una vez, y es que creo que todos los que hemos estado de alguna manera u otra involucradas en el tema del desarrollo inmobiliario hemos escuchado Best Place to Live, pero no sé si mucha gente sabe quién está detrás de Best Place to Live. Entonces, a mí me gustaría empezar el episodio, lo separamos por bloques, y este primer bloque es, digamos, cuando te quitamos el cargo de CEO de Best Place to Live y el logo que tienes aquí. ¿Quién es Tomás Cartagena? A ver, hace tiempo que no me preguntan eso. A ver, en formación soy ingeniero civil industrial y muy apasionado por el sector inmobiliario. Hice un máster en desarrollo e inversión inmobiliaria. Eso lo comencé en el año 2018. Me tocó cerrarlo con la pandemia, pasar toda esa experiencia de clases presenciales a clases online. Por el lado personal, soy un enamorado papá de mis 2 hijas, casado. Mis 2 hijas están también muy alineadas con todo lo que hago. Espero transmitirles siempre mucha energía con respecto a lo que es el emprendimiento, lo que es emprender, lo que es conectarse con la gente, que es algo que es muy rico en lo que hacemos dentro de Best Place to Live, que analizamos mucha experiencia. Y por el lado deportivo, aunque no se me note mucho, soy muy apasionado al gimnasio, a la actividad física, a caminata en cerro, golf, y también de joven jugué mucho tenis, así que me gusta mucho el deporte también. Por aquello que las personas no lo noten, el acento. Eso iba a decir se lo olvidó el acento. Chileno, obviamente. Y chileno, sí, se me olvidó esa parte. Gracias, Braulio. No, claro. Cuando estábamos preparando el episodio con María José, obviamente nuestra fuente principal es vamos y googleamos qué podemos encontrar. No encontramos nada. O sea, más allá de Best Place to Live, no encontramos nada más de Tomás. Bueno, encontramos un dato ahí muy personal, pero después lo vamos a abordar. Era una fotografía de su boda, casualmente. Que pareció interesante encontrarla, pero bueno. Y dice yo, bueno, lo complicado de tener una entrevista así es que no tenemos una información más allá de dónde partir, salvo la experiencia que tuvo María José de México. Pero le digo, qué bueno que no hay nada, porque nos permite a nosotros tener un rango enorme de lo que podemos hablar. No obstante, hay muchas personas que van a escuchar este episodio. Muchos que no lo conozcan o muchos que ya lo conocen y van a conocer una parte diferente de usted. Para los que lo conocen y lo conocen desde hace mucho tiempo, ¿qué diría que es parte de su personalidad que nunca ha cambiado, y aquellos que ya lo conocen y dicen, sigue siendo exactamente el mismo Tomás que yo conocí? Creo que toda la vida me tildaron de jefe chico. No sé si eso se da porque mi papá trabajaba en minería y eso hacía que él viajara generalmente los domingos de la noche y volvía los jueves de la noche. Y entonces, como hijo mayor, me tocaba mucho acompañar a mi mamá.
Entonces, siempre tenía como ese apodo, como de viejo chico. ¿Ah? Y desde ahí, claro, emprendí a los 25 años también, que no era algo normal en mi generación. Yo salí de la universidad el año 2009, ya ha pasado el tiempo. De hecho, de toda mi generación, fuimos solamente 2 compañeros los que emprendimos en ese minuto. Entonces, también eso creo que te va formando algo la personalidad. Hoy día dirijo un equipo espectacular que es el que administramos en Best Place to Live y tenemos algunas complejidades porque el equipo no está 100% en Chile. Es un equipo que hoy día está distribuido entre Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, México y tenemos que ser una organización que no solamente vela por un país en particular, sino que vela por diferentes culturas, velamos por diferente información. Entonces, nada, eso también como que me llena o ha sido parte de la personalidad. Y algo que quizás cambió era que de pequeño no era tan sociable. Y un poco este rubro me ha dado mucha exposición. Bueno, voy a estar esta semana presentando la Expo Real Estate. Justo. Estoy acá con ustedes conversando. Se me nota que es natural, ¿no? Bastante. Bastante natural. Y eso me ha sacado un lado social que me encanta. Me encanta viajar, me encanta conocer más gente y me ha permitido construir una red de clientes, de partners y de conocidos y amigos que hoy día se mueven en toda Latinoamérica. Yo solo, porque le voy a dar la palabra a Braulio, justamente ahorita tú mencionaste algo que has sacado este trabajo que tienes, tu parte social y el tema de viajar. Y recuerdo hace unos minutos cuando estábamos hablando con Braulio sobre qué hablar en el episodio, Braulio me hizo mención sobre algo que quería preguntarte en tema de viaje, ¿no? Pero lo voy a hablar más adelante, se me lo voy a resolver un poquito. Okay. Pero yo lo que quería preguntarle es, lo que usted mencionaba, obviamente el rol que tiene y la empresa a la que representa lo ha llevado a conocer un montón de gente. ¿Se imaginó alguna vez pisar tierras guatemaltecas? No. De hecho... O sea que cuando me dijiste que la próxima vez en Guatemala... No, lo dejó al azar. Ahí sí, pero si me remonto a los inicios. No sé, 10, 15 años atrás, no me imaginé. La verdad es que siempre Best Place to Live lo consideramos y lo diseñamos como una empresa que tenía que cruzar fronteras. Pero claro, en ese tiempo estar en Chile, en Perú, en Argentina, quizás Colombia, quizás México, ya era suficientemente grande. Y nos pasó algo el 2025, que de hecho fue cuando conocí a María José. Nosotros partimos en 5 países, con foco en 5 países, pero nos empezaron a llamar de muchos otros países y hoy día estamos en 12. Entonces, se da que muchas... y quizás lo vamos a tocar después, pero el sector inmobiliario está con esta necesidad de diferenciarse y de conectarse de mejor manera con los clientes y a nosotros nos encanta eso. Claro. Así que para el tercer bloque lo guardo la pregunta. No, sí, me recuerdo que era un poco más el tema de estar viajando y la relación con la familia. ¿Cómo es eso de...? Porque justamente me lo contaste cuando te conocí, ahorita que hemos platicado, de hecho que viajas a muchos países por lo mismo del trabajo, ¿cómo se maneja esto con la familia? Y solo, perdón, quiero agregar algo, y quizás toque una fibra muy, muy, muy profunda. Con la experiencia que tuvo con su papá, de cosas que usted vivió, y que vivió, y que dijese, cuando tenga mis hijos no lo haré. ¿Cómo logra ese balance? Yo creo que siempre es difícil y uno nunca está en la posición perfecta. Trato de ser muy presente cuando en los tiempos que estoy. Ahora sí, efectivamente... Si sumo más o menos, creo que estoy viajando como entre 2 a 3 meses en el año. Y es fuerte, pero hay que estar muy conectado. No sé, en las mañanas, ponte tú, a mí me encanta ir a dejar a mi hija al colegio, que eso es un espacio que aprovechamos para ir conversando. Generalmente, como nosotros trabajamos una parte remota muy alta, tengo un lugar en donde yo trabajo en Santiago, pero después... paso a buscar a uno al colegio y sigo trabajando en la casa y así vamos en el fondo conectándonos y obviamente los fines de semana son súper importantes y sí, quizá para mí es más fácil justamente por la experiencia que tengo de mi familia, pero claro, para mi señora no. Entonces también hay que ecualizar muy bien eso con ella y dejarle toda la red de apoyo en las semanas que no estoy. Y hay una famosa frase que dice que uno no es hijo hasta no ser padre. En retrospectiva, ¿hay algo que usted haya entendido mejor de lo que implicaba para su señor padre el tener que estar viajando mucho y no estar tanto
en casa como él lo hubiese querido en su momento? Totalmente, yo creo que el amor para los papás funciona como una U. ¿Ah? Es muy alto cuando uno es muy bebé, después cuando uno se pone joven y adolescente como que cae, y después cuando uno se pone más viejo vuelve a crecer infinito porque uno se da cuenta de todo lo que hicieron los papás por uno. Claro. Así que sí, concuerdo plenamente con eso. Yo quería para cerrar este blog el tema de esto de los viajes, que veo que es algo que hacías desde pequeño por lo que nos contabas de tu papá. En Chile, cuando estabas ahí chiquito, si nos pudieras contar un poco cómo era tu relación con el barrio, con la casa, con los temas de mudanza, antes de en serio pensarlo ya como algo de real estate. Sí, a ver, dentro de esto, a mí me tocó vivir en diferentes ciudades de Chile, generalmente en el norte, que es donde está toda la área minera, y me tocó mucha mudanza. De hecho, si sumo, creo que viví en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena. Después la universidad me tocó vivir en Viña del Mar también, más Santiago, más tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Pittsburgh, en Estados Unidos. Entonces me ha tocado darme vueltas por el mundo. Y nada, para mí siempre tuve mucho contacto. En la época en que yo era niño era mucho más simple vivir en un barrio, tener amigos, jugar a la pelota. Era muy fácil. Hoy día, lamentablemente, Latinoamérica se ha puesto muy, muy insegura y eso ha mermado que los niños tengan estos espacios de conexión como nosotros teníamos en el pasado. Estoy hablando 30 años atrás. Y lo otro es toda la parte tecnológica. En el fondo también, cómo uno cuida a los niños de hoy, que no se vinculen tan fuerte con todo lo que es redes sociales, porque si no pierden el contacto humano. Y de hecho, bueno, yo que tengo hijas en colegio, ya hemos visto cómo los colegios hoy día restringen el uso de los celulares. De hecho, no se puede usar celular, porque lo que estaba pasando era que eran generaciones donde en el recreo la gente estaba todo el día pegada al celular y se perdía esta conexión humana. Y que es muy importante que la cuidemos. Porque seguramente va a pasar y se lo van a decir. No dijiste nuestros nombres y no dijiste nuestras edades. Si nos puede presentar a sus hijas, al menos con el primer nombre. Sí, bueno, Agustina es la más grande, tiene 10 años. Ella es una experta en todos los deportes, le salen todos muy bien. Y Fernanda, que es la más pequeña, que va a cumplir 7 años ahora, ella es muy cuadrada e inteligente en todo lo que se propone hacer. Bien metódica. Muy metódica. Bien, yo para entrar al siguiente bloque y un poco relacionado con los hijos, un poco las decisiones que lo fueron moldeando, obviamente, y obviamente sus hijas y su familia es algo que lo iba moldeando, pero me quiero centrar en la parte profesional. ¿Qué pasó, o si recuerda el momento en el que dijo, esto es para mí, cuando empezó a hacer Best Place to Live y dijo, bueno, el sector inmobiliario? ¿Recuerda el momento exacto que dijo, esto es para mí? Sí, esto nace como un accidente. De hecho, el año 2004 mi familia compró una casa, que recién la casa se la entregaron en el 2007. Como hijo mayor, nuevamente me tocó mucho de este relacionamiento del espacio. Esa casa, cuando la entregaron, tuvo, creo que cerca de 200 observaciones. Observaciones de diferentes cosas, muros fisurados, problemas con las puertas de los muebles de cocina, con los closets, etc. Cuando eso se levantó en una reunión que se llama preentrega, que es decir, previo a la entrega final y se supone que en el mes, que al final fue como 3 meses, desde la preentrega hasta la entrega, se iban a resolver estas observaciones. Bueno, eso no ocurrió. Entonces, al momento de la entrega estaban las mismas 200 observaciones. Obviamente está la presión de cambiarse. En ese caso ya mi familia había vendido la casa anterior y de hecho le había alquilado la casa 2 meses al nuevo dueño de la casa y le dijeron no podemos un tercer mes y tuvimos que irnos igual a la casa con todos los problemas y ahí empezar a vivir esta teleserie de que van los maestros, te arreglan una cosa, van los maestros y los materiales no te arreglan, etc. Y vi mucho del sufrimiento de mi mamá en particular, de que lo pasaba muy mal con esto. Entonces empecé a averiguar y dije, oye, no puede ser que una industria o un sector que en todos los sitios web o todas las publicidades hablan de calidad de vida, de satisfacción de cliente, etcétera, no esté entregando eso. Y me pasó en ese tiempo que empecé a estudiar y el 80% de las personas que encuesté no recomendaba al desarrollador inmobiliario que le compró. Entonces dije, obviamente aquí hay una oportunidad, la cual dejé en pausa. Terminé mi universidad, me fui al intercambio a Estados Unidos y de vuelta tenía que presentar mi examen de grado.
y mi examen de grado lo hice en Best Place to Live. Y de ahí fue que conecté a otras 2 personas más que partimos trabajando en conjunto y en el fondo hoy día, 16 años después, estamos en Guatemala en este podcast. Yo justamente iba a abordar la anécdota porque, digamos, leí la frase de tuve una mala experiencia con una compra de casa. Ya nos contaste la anécdota, pero sí me gustaría saber, cuando regresaste del intercambio, hiciste la tesis, ¿ya seguían viviendo en esa casa? ¿Cómo se terminó de resolver el tema de esa casa? De hecho, la casa sí se sigue, o sea, siguen viviendo ahí mis papás. Y claro, el sector inmobiliario tiene estas otras cosas que son como premios por oportunidad. Siempre se dice, es mejor comprar hoy que mañana. ¿Por qué? Porque el precio del terreno sube, porque no sabes si mañana te van a dar un crédito hipotecario o no, que eso también es una de las grandes topes de la gente para poder comprar una vivienda. Y mientras uno antes compra, gana más plusvalía. Entonces, claro, uno después lo analiza y dice, oye, ¿fue un buen negocio comprar la casa? Sí, fue un buen negocio. La plusvalía ha sido excelente, el barrio se consolidó, etc. Ahora, ¿lo pasaron muy mal al principio? Sí, lo pasaron muy mal. Si esa misma empresa te ofreciera hoy día comprar en un desarrollo, ¿lo tomaría? Y ahí cuando la respuesta es no, es porque la empresa todo lo que hizo es más malo que todo el valor generado. Y nosotros lo que justamente ayudamos a las organizaciones, a las desarrolladoras inmobiliarias, es a transformar esos no en sí. Porque el sector inmobiliario es siempre se dice, una industria de millones de dólares, pero de millones de detalles de $1. Y en esos millones de detalles de $1 no saben las empresas muchas veces cuál es para ese perfil de cliente que atienden los que realmente mueven la aguja de la satisfacción. Y eso nosotros desde Best Place to Live se lo ayudamos a ver. Es decir, oye, si la puerta principal te pesa un 15% de la satisfacción del producto, oye, ese es un elemento que tiene que funcionar muy bien en términos de seguridad, en términos de funcionalidad, etcétera. A diferencia de si el enchufe te pesa un 0,05%, bueno, no te enfoques en el enchufe y trata de enfocarte en aquellos elementos que realmente te van a mover la aguja de la satisfacción. Y ese es el trabajo que vamos haciendo por atrás con los desarrolladores y que les ha permitido hoy día que la mejora que hemos tenido. De hecho, en Chile han mejorado 2,3 veces la satisfacción de los clientes, las empresas que están certificadas hoy día. Yo por lo que entendí en la anécdota es, al final esa vivienda era familiar o digamos era la familia, pero a nivel personal, cuando a usted le tocó seguramente comprar su casa, ¿cambió un poco la experiencia o siguió topándose con la misma piedra? Totalmente. Y de hecho, a ver, las empresas que les he comprado, que he tenido la oportunidad de comprar, menos una, que tengo un apartamento de inversión, ese era muy joven todavía y no era cliente, pero no logró estar certificado. Las 2 empresas que le he comprado han estado certificadas Best Place to Live. De hecho, hoy día vivo en un apartamento de una desarrolladora que está certificada Best Place to Live y en verdad que marca una diferencia muy fuerte. ¿Ah? Yo le quería preguntar, perdón, ¿lo usan como asesor de familiares, amigos de cuando me den mi apartamento, qué es lo primero que tengo que ver? Sí, de hecho. ¿Y qué es lo que primero a usted le sugiere que volteen a ver? De hecho, tengo amigos que de repente no me llaman o no los veo hace 5 años y hoy estoy pensando en invertir en una vivienda, ¿qué me puedes dar de consejo? Ahora, mi consejo hoy día es súper directo. Ingresa a bestplacetolive.com, revisa las empresas que están certificadas, porque en verdad no te podemos decir más. Nosotros tenemos contrato de confidencialidad con las empresas. Claro. Ahora, lo que sí a esos amigos les digo, oye, preocúpate bien de estas y estas cosas, de revisarlas. Y lo otro, hay mucho desconocimiento respecto a los gastos adicionales que uno tiene que incorporar. De repente, cuando va a firmar la escritura a la notaría, hay que pagar el notario. Hay que llevar chequera o tarjeta. Entonces, de repente, como que uno se va encontrando con algunos como costos ocultos y que la desarrolladora no lo informa bien o quizás lo informa, pero no es tan claro en decírselo. Y eso entonces empieza de nuevo a mermar la relación entre la empresa con la persona. Sí. Yo quería preguntarte un poco, no sé si será esa experiencia o si habrá otra, pero digamos, entiendo esta mala anécdota que tuvo tu familia al comprar la casa y que ahí te nace como esa como intriga de decir qué podemos hacer, pero la experiencia, o sea, si me pudieras contar si es esa o qué otra experiencia fue la que te hizo como que mirar el sector inmobiliario con otros ojos, porque no sé si también fue el tema de la tesis y verlo ya como algo real y no como algo de... A ver, la otra vez que me hicieron una pregunta relativamente similar,
me di cuenta siempre que de niño había una revista que salía todos los días sábados en el principal diario en Chile, que se llama Vivienda y Decoración. Y no sé por qué todos los sábados yo agarraba esa revista y la veía, y veía las publicidades, y veía las arquitecturas de las casas o los apartamentos que mostraban ahí. Y eso también como que se me conectaron varias cosas. Pero lo más fuerte me pasó hace un par de años atrás. Hay un arquitecto muy conocido que tiene un programa de televisión, de hecho, en Chile, y él se fue a la fuente de mi apellido, de Cartagena. Y resulta que en árabe, Cartagena significa ciudad nueva. Y me presentó así en un panel de conversación, en un evento, y me dijo, oye, qué espectacular estar con este señor Cartagena. ¿Usted sabe lo que significa Cartagena? Y obviamente me pilló con la pregunta y me dice, no, significa ciudad nueva y es justo lo que estamos haciendo en este evento. Entonces, han sido como varias señales que me ha traído el mundo a estar en el sector inmobiliario, un sector que me encanta y que yo creo que lo refrendé cuando comencé a hacer el máster en desarrollo e inversión inmobiliaria, porque yo nunca había desarrollado un proyecto inmobiliario. Yo siempre tenía toda la óptica del sector inmobiliario desde la mirada de los clientes, pero me faltaba esa parte. Y cuando hice el máster, y eso me llevó a poder llegar a un nivel de conversación y de conocimiento distinto con mis compañeros y después con mis clientes, eso también ayudó a evolucionar mucho lo que hoy día es Best Place to Live. Yo para cerrar un poco este bloque, usted nos mencionaba que emprendió desde muy joven, pero ¿cree que eso era algo que usted traía como en el gen o fue algo que fue construyendo poco a poco y digamos en ese camino, ¿qué le costó más? ¿Abrirse espacio o convencerse a sí mismo de que lo podía hacer? Yo creo que siempre he estado convencido. De hecho, otra anécdota es que de chico cuando yo iba a los cumpleaños, todos los dulces de la piñata los vendía después. Eso sí nunca lo había escuchado. Pero por lo menos daba regalo al niño que cumplía años. No me acuerdo tanto, pero sí era de los que los días sábados a la mañana vendía limonada. No sé, una vez me acuerdo que mi papá hizo limpieza de todas sus carpetas de la universidad y vendí carpetas. O sea, como que siempre ese gen de emprendedor como que lo tuve, ¿no? Yo creo que se ha tenido que convencer demasiado, creo yo, a sí mismo. Y exacto, entonces no me costó mucho convencerme, o sea, de que podía emprender y que podía hacer. Lo que sí creo que me frustró mucho en los primeros años era como en no poder conectar o en convencer al cliente que estaba al frente con la propuesta de valor. Y creo que eso sí me ha tocado estudiar mucho en este último tiempo. En el fondo, oye, cómo poder preparar y poner a la persona al frente en la situación del riesgo que está generando hoy día reputacional, de no tener control de lo que está pasando con la experiencia de sus clientes, y por el otro lado, demostrarles el premio, el valor, todo lo que están ganando en rentabilidad, las empresas que sí lo están haciendo bien y que en nuestro caso se están certificando con nosotros. Yo creo que eso nos da paso a empezar el tercer bloque, que está un poco más enfocado ya en tema de Best Place to Live. La anécdota me hace entender qué es lo que quiso corregir Best Place to Live desde el día número 1. Y ahorita un poco estabas empezando a contar el hecho de los primeros días, digamos, de convencer a la gente, que como que conectar. Quería preguntarte un poco si recuerdas, estoy segura que lo recuerdas, pero si recordás esos días, los primeros días de que Best Place to Live ya no era solo algo, una idea en papeles, no sé, en computadora, ya estaba en pleno funcionamiento. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es empezar algo desde cero y que está muy enfocado en el tema de los clientes y el consumidor? Sí. Mira, año 2010 en Chile fue el terremoto, el último gran terremoto en la zona centro-sur. Ese terremoto paralizó mucho de los edificios. Yo salí en marzo del 2010, el terremoto fue el 27 de febrero, a empezar a comercializar esto, y cuando le tocaba la puerta a las desarrolladoras, todas me decían, Tomás, mira, excelente esto de la satisfacción del cliente, pero tengo mi edificio sin los ascensores moviéndose, porque necesito que venga el técnico y me avale de que se pueden volver a echar a correr los ascensores. Tengo las salas de caldera de aguas calientes detenidas, la gente se está duchando con agua fría porque no sé si tengo fugas de gas, etc. Entonces, era otro el foco del sector, y recién en septiembre del 2010 logramos enganchar a nuestro primer cliente. De ahí, en ese proceso, bueno, nosotros dijimos, ok, tenemos que generar valor rápido. Entonces, lo que nos enfocamos fue a poder construir un benchmark o un comparativo de una zona en particular de Santiago,
pero nuevamente por accidente. Cuando cerramos ese primer cliente, dijimos, ok, tenemos que encontrarle un comparativo de los desarrollos y nos fuimos a conversar con desarrolladores específicamente que tenían proyectos en venta relativamente cerca. Y así los íbamos convenciendo y le íbamos dando con respecto a esa zona algo de información. Eso nos llevó a que empezáramos a trabajar con desarrolladores un poquito más grandes que tenían desarrollo en otros municipios. Entonces partíamos haciendo el mismo ejercicio con ese municipio. Entonces partimos quizás de una estrategia un poquito alocada de 25 años de tratar de vender. En ese tiempo no había CRM. Claro. El Excel era mi CRM. Y yo con algunas fórmulas me hacía así, oye, a esta empresa no la he llamado en 4 días, entonces me saltaban unas alertas con color rojo y todo, y yo partía llamando a esas empresas de vuelta. Y obviamente después traspasar a la secretaria. En ese tiempo era muy utilizado el tema de la secretaria. Hoy día ya es mucho más fácil el WhatsApp o las plataformas donde uno se consigue los correos electrónicos de los ejecutivos de las empresas y uno ya pasa más rápido esas barreras. Pero en ese tiempo pasar a una secretaria había que hacerse amigo de la secretaria para que recién te pasara el teléfono al otro lado. Entonces sí, mucho aprendizaje respecto a cómo funcionaban los organigramas de las empresas, dónde estaban los focos de las empresas y finalmente cómo poder traspasarle esa propuesta de valor y llevarle a demostrar cuál era el valor intrínseco que está ahí. Y creo que eso es algo que hemos ido conservando en el tiempo. De hecho, yo siempre se los digo a mi equipo. Nosotros nos hemos ido transformando como en un monopolio natural de la satisfacción de clientes porque administramos el benchmark más grande hoy día a nivel latinoamericano de satisfacción de clientes y por lo mismo los desarrolladores se nos acercan rápidamente a nosotros. Y en eso nos obliga a ser siempre los mejores. Tenemos que tener la mejor plataforma, tenemos que entregar el mejor servicio, tenemos que conectarnos muy bien con las necesidades de la empresa y eso no es fácil. Tratar de ser siempre el mejor es difícil y es una tarea que nos desafía constantemente. Y en este mundo hoy día de la tecnología, de la inteligencia artificial y de todo lo que está pasando, te obliga a ser mejor y en ciclos más cortos de tiempo. Así que es súper desafiante, pero siempre como en el fundamento. Si hay algo que me encanta es que uno mira como los valores y lo que nos mueve en Best Place to Live y no se ha modificado nada desde el año 2010 hasta la fecha. Yo algo que busco de la parte inicial de su respuesta es, usted nos mencionaba que la idea nace en 2004 más o menos. Y pasa eso, justamente eso, digo, no lo pensó como que qué oportuno dejar tanto tiempo dormida la idea y justamente a mí se me ocurre lanzarla un poco en este momento preciso. Y se lo menciono porque leí una anécdota hace poco de las personas o la empresa que puso la fibra óptica de internet. En su momento ellos dijeron, esto va a funcionar. El problema es que no era en el momento justo, sino pasó 25 años después y el que agarró la inversión la hizo obviamente en estos tiempos. En ese momento cuando usted sucede eso que me estaba mencionando el terremoto, ¿cómo lo digirió? De decir, tuve dormida esta idea tanto tiempo y justamente cuando salgo al mercado pasa esto. ¿Cómo le da la vuelta? Pensando un poco, usted nos decía que era ingeniero. Los ingenieros regularmente esa es mi impresión, quizás me equivoco, pero bien cuadrados. Como yo hice este camino y improvisar no es con lo que más me siento cómodo. Y además el hecho de que es una propuesta que en el fondo por innovación va moldeando esos cuadrados muy habituales en la industria inmobiliaria como que fueron un block, digamos. Un poco la pregunta entonces es, ¿cómo manejó esos inicios donde usted dijo, tengo que cambiar el plan porque no me va a funcionar dado el contexto? Hay mucha resiliencia. Yo creo que todos los que hemos emprendido, esa es como la palabra común. Y efectivamente hay que ser resiliente e inteligente a la vez. Y la parte inteligente es poderse adaptar rápido a estos cambios del mercado. Hoy día nosotros, ponte tú en Chile, desde octubre del 2019 hasta prácticamente ahora, se ha vivido un ciclo de 6 años de crisis inmobiliaria muy fuerte. En Chile se lograron vender 100.000 viviendas al año nuevas, hasta antes del 2019. Y eso cayó a números que el año pasado que se recuperó, llegamos cerca de 60.000, 62.000 creo. Y en esa caída de la venta, muchos de nuestros clientes no lo pasaron bien en Chile y nosotros ya teníamos una operación importante en Perú. Nosotros veíamos que los inicios de nuevas obras se iban, ponte tú, a detener y siguen cayendo, de hecho, los inicios de nuevas obras en Chile. Y fue que en junio del 2022 tomamos la decisión de partir en Colombia,
de retomar Colombia, porque Colombia lo habíamos lanzado en octubre del 2019, un par de meses antes de COVID. Ese podemos hacer otro episodio de otro podcast. Sobrevivir al COVID. Y en ese minuto teníamos una decisión bien importante, que era jugarnos todas las fichas a Colombia o hacer también, seguir diversificando en el fondo el riesgo y acelerando, y tomamos la decisión de partir con México y con Colombia. Fue súper acertado porque 6 meses después aparece Petro como presidente en Colombia, hace modificación a los programas de subsidio y la venta de la vivienda nueva cayó un 65%. Entonces no tuvimos avances de clientes en Colombia, y si no hubiésemos jugado todas las fichas ahí, que todas las cosas decían, concéntrate en ese mercado, no hubiese ido muy mal. Ahora, a diferencia, fuimos a México, y en México hoy día es el tercer país con más empresas que están certificadas Best Place to Live. Entonces, uno tiene que tomar esa información. Cada información hoy día en este mundo dinámico tiene que ser de menor costo de implementación, más rápida, y si uno se equivoca, rápidamente retroceder. Es un mundo que está muy dinámico hoy día. Yo quería hablar un poco justamente de esto de la apertura ya de otros mercados y cómo creo que, o sea, cómo varía, por así decirlo, el tema de las certificaciones ahí en Best Place to Live, porque estoy imaginándome obviamente Chile y México, 2 países que tienen bastante movimiento telúrico, las construcciones tienen que ser un tanto diferentes. Colombia, que creo que no es tanto, no sucede tanto. Entonces, ¿cómo es esa diversificación de mercados tan diferentes? Que es algo que nos mencionabas incluso en el inicio. Sí. A ver, nosotros estamos enfocados 100% en la experiencia de los clientes y en la satisfacción del cliente. Por ende, nuestro servicio, nuestra plataforma, lo que hace es aprender estas especificaciones técnicas y las cualidades que tienen cada uno de los desarrollos. Y detrás de eso nuestro foco está en evaluar esta relación del producto ofrecido versus el recibido. Ese es como el corazón de todo lo que hacemos, y toda esa experiencia es lo que analizamos y reinyectamos dentro de las empresas para poder hacer mejoras tanto a nivel de servicio y producto. Efectivamente, en los países que son más sísmicos hay otros elementos que muchas veces no está a la vista de las personas. Ya uno como que nos dice, oye, ¿cómo evalúa la sensación sísmica en este edificio? Hasta que realmente no tiene un episodio de sismo, ¿cierto? Así como también pasa, oye, ¿qué pasa si hay un potencial incendio dentro de un apartamento? Las medidas para la seguridad ante emergencia eran las reales. Entonces, la gente evalúa mucho basado en la experiencia, y lo que uno puede hacer es como adelantarse a la prevención de ciertos elementos. Nosotros desde la mirada de Best Place to Live creemos que cualquier desarrollador, independiente si tiene, 5 años de vida la empresa o tiene 100 años, que tenemos clientes con 100 años de vida su empresa, puede entregar calidad de vida. Y ahí lo que exigimos son algunos mínimos. El mínimo es que ninguna desarrolladora que al menos no haya entregado un proyecto se puede certificar, porque en el fondo nosotros tenemos que pasar por toda la experiencia completa de lo que finalmente la empresa le vende o le entrega al cliente, que es una etapa de gestión de venta, que es en el fondo donde cierran el acuerdo para la compra, después un proceso de entrega, en donde se le entrega la vivienda, se analizan las potenciales observaciones, se capacita al cliente en relación a qué hago si se me presenta un problema después de postventa, justamente la etapa de postventa, que no todas las personas tienen postventa. De hecho, más o menos como el 77% de las personas que compran una vivienda se contacta con la área de postventa. Y después está todo el tema de la habitabilidad y el uso de la vivienda, que puede ser el apartamento o la casa, más la habitabilidad y uso del edificio o del condominio, si en el caso de casa, y las amenidades. Y eso te da como el 360 de todo lo que compraste y es lo que podemos evaluar. Ahora, lo interesante es que como administramos mucha información dentro de los países, podemos ver desviaciones de problemáticas dentro de los mismos países o a nivel latinoamericano. Y ponte tú, Colombia tiene un problema de estrechez de los parqueos, acá le dicen parqueo, allá le dicen parqueadero, que la norma es muy leve. Y así como acá encontramos parqueos que son de 2,50 metros de ancho, allá hemos encontrado de 2,30 metros. Entonces la gente no se puede bajar del auto cuando está estacionado el vecino. Entonces esos son problemas de usabilidad que lo tenemos que reportar y que finalmente
incluso porque la norma especifique una medida y la desarrolladora está cumpliendo la norma, no necesariamente le va a generar calidad de vida a la gente. Ese es el tipo de trabajo que vamos haciendo con las empresas. Yo para cerrar este bloque voy a hacer 3 preguntas sencillitas. La primera es, obviamente usted conoce y maneja mucha data de diferentes mercados, por lo menos más de 10. Aparte de Chile, obviamente que es el que posiblemente más conoce, ¿qué país se siente más cómodo hablar sobre cifras y cómo es el mercado? Lo segundo es, obviamente, me imagino que googleó Guatemala. Si recuerda un dato que es de Guatemala, no voy a olvidar este dato. Y lo tercero es, ¿qué es lo que más le preocupa? Ya usted tiene una radiografía a nivel latinoamericano, el sector inmobiliario. ¿Qué es lo que más le preocupa respecto a los temas que ustedes ven? Por ejemplo, la promesa mal gestionada, la opacidad, la mala postventa o incluso la desconexión con los clientes. Ya. Con respecto a... Lo bueno es que maneja mucha data, entonces que tiene buena memoria. Y me dijiste que era rápido, así que quiero ir rápido. El país que me siento más cómodo hablando después de Chile es Perú. Okay. Fue el mercado que me tocó. No lo imaginé, pensé que era México o Colombia, pero está bien, muy bien. No, fue el mercado que me tocó abrir. Hoy día la operación de Perú, de hecho Perú tiene más empresas certificadas que Chile hoy día. Y me encanta, me llevo muy bien, es un sector que es muy joven. Los ejecutivos de las desarrolladoras inmobiliarias en Perú prácticamente son todos bajo 50 años, muchos bajo 45 años. Entonces es un sector muy dinámico y de muchas cosas nuevas. Con respecto a las problemáticas principales que vemos transversal a nivel latinoamericano, hay mucho desconocimiento y falta de acompañamiento al cliente entre la firma de la promesa y la firma de compraventa, perdón, la firma de la escritura. La gente desconoce mucho si puede o no puede comprar una vivienda y ese es un proceso que las mismas desarrolladoras han tenido que meter para ayudar a la gente a obtener un crédito hipotecario para poder comprar una vivienda. Entonces, hay cada vez más responsabilidad de las desarrolladoras de no solamente desarrollar un lindo producto, sino que de acompañar y de ver si es que ese cliente calza dentro de la compra. Y había una pregunta entre medio. Sí, la tercera era la segunda, pero tercera en responder. ¿Qué dato es el que se le viene primero a la cabeza cuando piensa en Guatemala? Ya, googleé hoy día, más que googlear, lo que hago, uso un cruce entre Gemini y con ChatGPT. Y me gusta mucho preguntarle por los mercados, por tamaño, por la población, por la cantidad de desarrolladores, cuáles son los desarrolladores más importantes, si hay asociaciones gremiales en el fondo que vayan consolidando información. Y lo que más y por lejos me llama la atención es la juventud de la población en Guatemala. Y eso es muy dinámico porque hoy día la gente que está comprando vivienda en Latinoamérica, el 56% son millennials, o sea, entre 30 y 45 años. Y aquí creo que la edad media son 26. Bueno, la última nota que publicamos, que fue hace unas 2 semanas, fue 26, 28, pero me recuerdo que era 26. Espero la memoria no me falle. Entonces, esa población le quedan 30 años para comprar vivienda. Entonces va a ser un mercado muy dinámico en desarrollo de vivienda. Entonces, muy importante que la industria lo haga bien. Porque si lo hace mal, lo que pasa es que los políticos entran a regular estos temas. Y cuando la política entra a regular industria, generalmente el que es desfavorecido es el cliente comprador. Entonces, mientras las empresas más tienen procesos de autorregulación y mejor tienen una conciencia social de que se hacen bien las cosas, las mismas personas salen a defender la industria. Así que ese es como uno de los mensajes importantes al mercado de Guatemala, que es incorporen a su cliente dentro de la toma de decisiones. Solo antes de que empiece el cuarto bloque, necesito un espacio comercial. Justo, si no me falla, fue hace 3 ediciones publicamos un artículo y el asunto del envío fue bono demográfico, las casas no vienen bajo el brazo, y aborda ese tema del bono demográfico que tiene Guatemala. Y sí, hay juventud, pero eso no garantiza el tema de vivienda. Hay temas que resolver, así que yo sugiero que si les interesa esa parte, vayan al artículo y lo pueden leer. Es un trabajo que he hecho por Jimena Fernández. Perdón. No, antes de entrar al bloque, justamente lo que quería seguir abordando un poquito el tema de Guatemala, de ahorita tú nos decías o les dejas hasta cierto punto, creo que es un consejo a los desarrolladores, pero preguntarte un poco, ¿Guatemala en algún momento entró dentro de tu radar o cuándo fue que entró? Y sinceramente, si pensabas que ibas a venir tan pronto o no pensabas que ibas a estar aquí tan pronto.
Mira, Guatemala para nosotros entró en el radar en el año 2025 a nivel de Best Place to Live. Dentro de eso empezamos a conversar con algunas desarrolladoras de Guatemala. Hay varias marcas importantes que tienen una tradición de varios años desarrollando. Y en particular en el evento de PropTech Latam, que nos conocimos en Ciudad de México, también conocí a la gente de Comosa. Y me acuerdo textual, me dijeron, oye, a nosotros nos interesa mucho esto y queremos ser los primeros en Guatemala en certificarnos. Yo siempre les dije, cuidado, siempre pueden ser los primeros en estar conectados a la plataforma, pero son tus clientes los que te van a permitir certificarte o no. Y bueno, lo lograron. Y de hecho, uno de los motivos también de este viaje es entregarle el galardón de certificación a Comosa, que es el primer desarrollador inmobiliario certificado en Guatemala, lo cual también nos llena de energía porque se conecta a la red hoy día de 80 desarrolladores certificados en Latinoamérica y pone a Guatemala en este estatus también de ser un país con una desarrolladora certificada, lo que eleva mucho el nivel, porque cuando una empresa se certifica, muchas empresas empiezan a mirar qué cosas buenas están haciendo esa empresa y entonces empieza a subir el estándar de satisfacción, que generalmente en los países cuando nosotros entramos es un estándar que en una escala de 100 a menos 100% ronda por ahí por el 40, por el 38%. Más o menos es el estándar. Hoy día en Chile, para que una desarrolladora se pueda certificar, tiene que superar el 49% de satisfacción, que es 9 a 11 puntos más que lo que les conté. Perú, que es el segundo mercado más fuerte, hay que superar el 47%. Ya México hay que superar el 44%. Entonces, las mismas empresas, con sus buenas prácticas y sus mejoras en servicio y producto, empiezan a elevar este estándar de satisfacción y finalmente la gente recibe un mucho mejor producto y un mucho mejor servicio, lo que hace que esa empresa sea más recomendada. Pues interesante y qué bonita exclusiva que la que nos deja ahorita. Si quieres, vamos a entrar ya al cuarto bloque. Y continúa un poco mi pregunta con el tema del emprendimiento. Parte del trabajo que hacemos aquí en República Inmobiliaria cuando tenemos este tipo de espacios es que la gente que nos está escuchando, incluso jóvenes que están escuchando, puedan sentir como conexión con la historia y al final qué consejos también les podemos dejar en estos espacios. Entonces, sí quería preguntarte puntualmente, ¿qué consejo te gustaría dejarle a alguien que quiere emprender en una industria como el sector inmobiliario? A ver, el sector inmobiliario sigue teniendo un montón de oportunidades. Hoy día todas las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas que ayudan a automatización de procesos y de tareas recurrentes, hay un tremendo espacio ahí. No es tan fácil de repente especializarse mucho en este sector porque las empresas son muy cerradas en términos de la información. De hecho, nosotros tenemos que firmar contratos de exclusividad, contratos de protección de datos personales y de que en el fondo la confidencialidad de la información de cada una de las empresas. Y eso empieza a generar algunos como, ¿cómo se llama? Barreras en el fondo para que las mismas empresas tengan la tranquilidad de poder operar. Pero en el mundo hoy día que estamos viviendo, la automatización de ciertos procesos en particular, creo que las personas pueden entrar ahí. Traten de no emprender en lo que es venta, en lo que es leads, en lo que es, no sé, campaña. Eso ya hay mucha competencia, hay muy buenos proveedores y players que hacen esos procesos para optimizarlo. Traten de encontrar otros problemas. Hay desde el lado constructivo, hay miles de problemáticas. Cuando uno de los grandes desafíos que tiene este sector es ¿cómo hago yo para que la vivienda sea más barata? ¿Por qué? Porque la pirámide de compra es si logro tener una vivienda a un menor costo, más personas me van a poder comprar, por ende debería ser más exitoso la salida del desarrollo. Cuando la vivienda se encarece mucho, hago que un porcentaje de la pirámide más chiquitito pueda tener solamente opción a comprar. Entonces, creo que en todo lo que es optimización de costo, en todo lo que es permiso, ¿ya? Hay un gran problema hoy día en lo que los municipios se demoran para aprobar todos los procesos que son permisos reales que necesitan los desarrolladores. Entonces, todo lo que uno pueda optimizar ahí, en darle alerta a los municipios, en asegurarse de que los documentos estén completos, de que la información fluya bien ahí, hay grandes oportunidades para emprendedores hoy día. Este es un sector que yo les decía antes, es de 1 millón de detalles.
Entonces, si uno se enfoca en algunos de esos detalles y se súper especializa, la verdad es que se hace súper importante para eso. Y creo que es un poco el éxito que hemos tenido desde Best Place to Live, la visión que tuvimos los socios, de repente de soltar algunas cosas. Nosotros en este camino llegamos a tener 18 productos distintos. ¿Ah? Nosotros como organización antes éramos más una consultora de productos para resolver dolores a las empresas. Y nos dimos cuenta que finalmente el 75% de nuestra facturación pasaba por dos cosas, que era la evaluación de satisfacción de cliente y la certificación. Y dijimos, súper especialicémonos ahí, y desde ese minuto hemos ido soltando cosas, al punto donde hoy día creo que hacemos 4 o 5 cosas, pero hacemos 4 o 5 cosas muy bien, que también eso nos blinda en el fondo a que potenciales competencias quieran entrar en nuestro mundo. Y lo otro es que tenemos un blindaje por las personas, porque cada vez Best Place to Live se hace más conocido. Gracias, María José, con esto de conectar con la gente, que es un mensaje muy potente. Logramos conectar muy fácil con el propósito, y eso hace que la gente, cuando vea a un desarrollador que está certificado Best Place to Live, en verdad lo prefiere. Quizás las personas no se han dado cuenta, pero más allá de ser Tomás el CEO de Best Place to Live, es el cuidador de la experiencia del sector inmobiliario. Pero también cuida cosas a nivel personal. Y eso le quería preguntar, en este momento de su vida, ¿qué es lo que más cuida usted? ¿Su tiempo, su reputación, su familia o su propósito profesional? A ver, el tema de la reputación yo creo que es algo súper difícil de cuidar y hay que dedicarle mucho tiempo a cuidarlo. Uno maneja proveedores, maneja clientes, maneja equipo, y de repente una broma incluso puede generar hoy día un proceso de que te escracheen muy rápido, y ahí como están los medios hoy día, y es tan fácil comunicar y salir en un video, y eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que he ido trabajando mucho eso. Lo otro, el equipo, cuidar, desarrollar equipo. Eso es muy importante. Si uno es preso y hace todo lo que la organización tiene que hacer, en verdad las organizaciones no son escalables. Entonces uno tiene que preocuparse de formar equipo, de entregarle buenas herramientas y de que tengan muy claro cuál es el manual operacional y en qué perspectiva se puede innovar, de manera de que el equipo siempre esté motivado también en sacar cosas nuevas. Siempre hay un debe que tengo, que es más la parte de deporte, que eso debería ser recurrente toda la semana porque ayuda mucho a la cabeza. Pero claro, cuando hoy día, ponte tú, me toca viajar, etcétera, o hay un exceso de trabajo, priorizo mucho más lo familiar que el deporte. Pero sí, esos son como elementos que hay que cuidar. Yo quiero dejar mi última pregunta y ya le dejo el espacio a Braulio por si él tiene una última. Cuando en 20 años en el sector inmobiliario digan Tomás Cartagena, ¿qué es lo que te gustaría que se le viniera a la mente a las personas? Me encantaría que reconozcan esto de que cuando piensen en cliente y no sé, y se diga el día de mañana, oye, hubo un cambio en el sector inmobiliario potente porque empezamos a escuchar a nuestros clientes, aparezca el menos mencionado, como uno de los que aportó. No me interesa para nada llevarme el 100% de los créditos, pero sí que se diga, oye, desde que entró Best Place to Live, desde que entró Tomás con su equipo a trabajar, la verdad es que hubo un cambio en el sector. Eso sí creo que va a ser algo muy rico y que va a llenar mucho el alma. Yo tenía otra pregunta, pero la quiero cambiar porque justamente las coincidencias. La semana pasada se dio el premio Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura, digámoslo en términos sencillos. Justamente es un chileno. Y obviamente tiene la oportunidad de tener un chileno. Un poco, si se enteró de la noticia, sí, si sabe un poco de este arquitecto, y para los que no conocemos a ese arquitecto y no dimensionamos, ¿qué significa el que un arquitecto chileno gane este premio? Que, si mi memoria no me falla, por lo menos en los 5 o 6 años no hubo un latinoamericano. Sí, tenemos de hecho 2 premios Pritzker en Chile. El primero fue Alejandro Aravena. Y no quiero cometer error en la pronunciación. Yo por eso no lo dije.
porque es un nombre de origen croata. Sí, que la madre era inglesa. Sí, pero la parte del padre sí es complicada. Si no me equivoco, es Smislaj, es su nombre. ¿Ah? Yo lo dejo ahí en su... Yo creo mi reputación, no lo voy a decir. Pero bueno, nos contaba. Y bueno, siempre estos premios son muy importantes, porque en el fondo la arquitectura y creo que parte de los cambios, si uno analiza la arquitectura como antigua, era como tratar de asemejarse la mayor cantidad posible a Europa. Después vino la escuela que era más como moderna y de poder conectar ya como una esencia latinoamericana junto con la europea. Y después pasó todo lo que es conectar la ciudad a los desarrollos. Y que muchos desarrolladores les encantaría poder conectar más los desarrollos a la ciudad y no se puede, por lo que comentamos antes, por temas de seguridad. Y bueno, tener estos premios, la verdad es que son súper importantes porque ponen en vitrina a muchos otros arquitectos que están haciendo cosas súper interesantes en el país. Y bueno, también a Latinoamérica lo pone en el centro, así que es algo muy bueno. Yo quiero hacer como un comentario, no espero que tengamos la respuesta, pero me parece interesante ahorita que estamos hablando sobre ese nivel de arquitectura, cuando uno ve el trabajo de este arquitecto chileno, que no voy a mencionar el apellido ni el nombre, porque es difícil la pronunciación. Nosotros estuvimos hablando durante este tiempo de Best Place to Live y regularmente son productos comerciales, apartamentos, casas. Pero me pregunto, ¿qué pasará con esos grandes diseños de esos grandes arquitectos si tendrán esos dolores de experiencia en sus clientes? No espero que tengamos la respuesta, pero me parece interesante saber cómo ellos manejan el nivel de la calidad. Porque obviamente son otros presupuestos, otro tipo de clientes mucho más premium, pero posiblemente alguna puerta fallará, algún chorrito fallará, un chorro de agua, algo fallará. Solo dejo ahí la inquietud. Oye, y a veces seleccionar muchos materiales premium no quiere decir que la arquitectura sea funcional y premium. Porque de repente viene una primera lluvia y se te anega la terraza y por un tema de diseño, ni siquiera de construcción, puede ser que se te esté anegando la terraza del apartamento. Entonces, y claro, uno ve la cocina después y la cocina es perfecta, con cuarzo y con tonalidades negras y los pisos espectaculares también y los productos de la cocina, etcétera, son las mejores marcas, pero tengo un problema que se me anega con cada lluvia la terraza. Entonces, efectivamente, vuelvo a que el sector inmobiliario es un sector de 1 millón de detalles y lo bueno es que todo este conocimiento que se ha ido generando y hoy día como la tecnología nos permite fusionar todo este conocimiento, el producto y el entregable que están generando los desarrolladores está cada vez mejor. Pues yo quiero agradecerte, Tomás, la verdad, como decía al inicio, que el contexto era obviamente la conversación de una guatemalteca con un chileno en México. Me alegra mucho que se haya podido cumplir que la segunda vez fuera aquí en Guatemala, tenerte aquí en el episodio, en el primero de la segunda temporada de Crea Urbe, también creo que los dos es un gusto y un honor haber podido compartir estos minutos. Muchas gracias a ustedes, me encantó, espero venir una segunda oportunidad, así que darle las gracias también a ustedes. Y nada, para las personas que están siguiendo el programa, súper importante, todos yo quiero, o sea, creo y lo vemos en las evaluaciones de intención de compra de una vivienda, quieren tener su hogar propio, entonces que esa elección la hagan muy bien. Ese es el aporte que queremos entregarles desde Best Place to Live. A mí no me gusta ser el último que cierra los podcasts, pero ni modo. Quizás solo agradecerles porque se pusieron de acuerdo ni me habían tomado en cuenta y ahora aquí estoy. Es una guatemalteca con un chileno hablando en Guatemala acompañados de otro guatemalteco. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por ver este primer episodio de la segunda temporada. No quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos a que sigan pendientes a los próximos episodios y también que no se pierdan la lista que tenemos de nuestra primera temporada. Hay 16 episodios donde abordamos temas de vivienda, parques logísticos, tenemos otros perfiles también invitados, entonces por si quieren ir a darle una vuelta porque no lo han visto, les dejo ahí la inquietud. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio de Crea Urbe.